Señor Jesucristo. Amén. Ok, como hemos visto, vamos a estar en Primera de Timoteo. Entonces, yo lo que quiero es hacer lectura en Primera de Timoteo y comenzando por el capítulo 1. Y ya leímos, ¿no?, los primeros 2 versículos. Lo que quiero decir aquí al comienzo de esta epístola es que el Espíritu Santo le gusta darnos la llave al entendimiento, a la palabra de Dios, casi siempre al principio, en otra manera, en la puerta. Es como si nosotros le dejamos nuestra casa a algunos amigos que van a venir a quedarse en casa, ¿no? Pero nosotros no vamos a estar. Entonces, les hacemos preparaciones para que puedan venir y entrar cuando nosotros no estemos ahí. ¿Y dónde es que ponemos la llave? Pues casi siempre ponemos la llave a la entrada de la puerta y ahí la dejamos, ¿no, verdad? Abajo de la alfombra, donde dice bienvenido, ahí abajo la ponemos o en algún lugar cerca de la puerta, porque queremos facilitarles el poder entrar. Y así es el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces en estos libros, en estas epístolas, en estas porciones de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da la llave para entrar en el concepto y el entendimiento de cuál el tema va a ser aquí mismo al principio. Entonces, una de las cosas que vemos aquí, aún en los primeros 2 versículos, son estos nombres que se les dan a Dios. Entonces, fíjate que comienza la epístola, como hemos leído, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces, fíjate que no nos está diciendo aquí que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, sino la epístola comienza con este nombre de Dios, con este título de Dios, con esta descripción de Dios, de cómo es Dios. Porque vamos a ver que en esta epístola el apóstol Pablo quiere que obviamente veamos al Señor Jesucristo, porque todo lo que se va a conocer o se puede conocer de Dios, solo se puede conocer mediante el Hijo de Dios. No hay nada que jamás se ha entendido de Dios. Jamás ha habido un concepto correcto y verdadero de Dios que no venga a través del Hijo de Dios. Pero a la vez que eso es verdad, el propósito del Hijo de Dios es de dar a conocer a Dios. Eso lo leemos en Juan capítulo 1. El Señor Jesucristo vino para declararlo, para manifestarlo, para revelarlo. Aún cosas como, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que Dios piensa de los colores? Y tú inmediatamente me dirías, pues, mira la creación y mira la abundancia de color, la abundancia de la belleza de los colores que Dios ha puesto en la creación, sea al nivel del animal, de la criatura, o sea a nivel de los árboles y las rosas y las flores, aún el cielo, el océano, la maravilla de los colores. Pues a Dios le encantan los colores. Y ahí te digo yo a ti, sí, pero esos colores que tú ves en la creación, por la cual tú puedes deducir que a Dios le encantan los colores, ¿quién hizo la creación? Y Juan 1 nos los dice, ¿no, verdad?
el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. El Verbo que estaba con Dios, el Verbo que era Dios, por él fueron hechas todas las cosas. Pues entonces, aún cuando podemos entrar en algún conocimiento verdadero, correcto, acerca de la divinidad de Dios, del poder eterno de Dios, como dice Romanos 1, que podemos deducirlo por la creación material física que está en el universo, esa creación jamás la hubiésemos tenido, jamás la pudiésemos haber visto si no fuese el Hijo quien la creó. Por lo tanto, la importancia de entrar en ese entendimiento de que aparte del Hijo de Dios, aparte de la persona de nuestro Señor Jesucristo, todas nuestras interpretaciones, todos nuestros conceptos, toda nuestra posible definición de quién es Dios y cómo es Dios, nos engañan. No nos llevan a la verdad. Por lo tanto, dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, no solo de venir a conocerle personalmente, sino de llegar a tener un concepto adecuado, correcto, verdadero del Padre, si no es por mí. Entonces, en la epístola, obviamente, Pablo quiere ver a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo aquí en el capítulo 1. Pero aún en el capítulo 1 vamos a ver que cuando Pablo manifiesta la salvación de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la cual él fue salvado y convertido, no para ahí, sino sigue y sigue más allá al Dios eterno. Como dice en el versículo 17, vamos a leerlo. Por tanto, dice el capítulo 1, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos ahí claramente, ¿no es verdad? Que Pablo lo que quiere es llevarnos a entender que la razón que vino Jesucristo y que vino Jesucristo, como dice aquí, comenzando en el versículo 12, vamos a leerlo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y aquí viene, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y entonces ahí es donde viene. ¿Por qué es que viene Cristo Jesús al mundo para salvar a los pecadores? Por la razón de que Dios es Dios nuestro Salvador. Y así comienza la epístola, ¿ves? Desde el primer versículo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Por lo tanto, Cristo vino al mundo con la razón de salvar a los pecadores, porque Dios es Dios nuestro Salvador. Y entonces fíjate cómo sigue, ¿no es verdad? En el versículo 15,
dice así, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De otra manera, dice Pablo que peor que él no hay ninguno. Si uno iba a ver quién era el enemigo más grande, quién era el pecador más grande que había en la humanidad contra Dios, pues era este, que era blasfemo, perseguidor, injuriador. En otras maneras, a todos los que en este mundo invocaban el nombre del Señor Jesucristo, Pablo quería eliminarlos por completo. Él era enemigo número uno del evangelio, de la persona de Jesucristo. Y aún fíjate cómo él dice que obtuvo misericordia porque lo hizo en ignorancia e incredulidad. En otras maneras, ese hombre, mientras injuriaba, mientras perseguía, lo hacía creyendo que agradaba a Dios. Lo hacía creyendo los conceptos a cual él había llegado de quién y cómo Dios es. Y fíjate que este hombre, Pablo, que era pues el tío más estudiado, el fariseo que más conocía, discípulo de Gemaliel, vaya, era el joven en donde ese judaísmo tenía toda su esperanza. Ese hombre tan estudiado, con tanta Biblia que conocía, aún por su rechazo de la persona del Hijo de Dios, sus conceptos de Dios eran tales que en el nombre de Dios, que es el Dios salvador, y después vamos a ver en el capítulo 2 que es el Dios salvador de todos los hombres, no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno se pierda. Incluso, ¿qué hacía Pablo? Buscaba eliminar y exterminar a estas personas. ¿Por qué? Porque todo concepto al cual llegamos de quién y cómo Dios es, si eliminamos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestros conceptos de ese Dios son falsos. Y no solo son falsos, nos pueden llevar a un comportamiento horrible y un comportamiento que es equivalente a ser su enemigo mayor todo el tiempo, creyéndonos que le estamos agradando. ¡Wow! ¡Qué peligro! ¿Verdad? Un peligro grandísimo. Entonces, aquí viene Pablo también, y fíjate cómo dice, versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y entonces sigue, ¿no? ¿Verdad? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual él era el primero. Y entonces dice esto, versículo 16, pero por esto, por esta misma razón, dice él, que él era el primero, que él era el enemigo mayor, fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, con el propósito de, fíjate el versículo 16, seguimos, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En otras maneras, dice Pablo, obviamente por la inspiración del Espíritu Santo, que él fue escogido para que en él, siendo el primero pecador, el enemigo número uno, en él, en su conversión, en su salvación, la gracia de Cristo que salva, se manifestase en toda clemencia, con el propósito de que él mismo, Pablo,
fue hecho un ejemplo para toda la humanidad a través de todos los siglos venideros, de que si Cristo y la gracia y el amor de Cristo le amó a él y le salvó a él, todo ser humano después de él puede utilizar ese ejemplo para convencerse así de que Cristo me ama a mí igual y que la gracia de Cristo es suficiente igual para mí y que no hay pecado tan grande que se pudo haber cometido contra Dios que Cristo no pueda rescatarnos, perdonarnos y salvarnos. ¿Y por qué es que Dios aún en el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué es que entonces Pablo mismo, el enemigo número uno, el primero, fue hecho un ejemplo de la grandeza de la salvación y de la gracia y del amor de Cristo? Lo fue hecho porque era la voluntad de Dios, quien es nuestro Salvador. Y por lo tanto, en ese mismo momento que Pablo termina diciendo eso de sí mismo, fíjate, versículo 17, dice, por tanto, todo esto ha ocurrido, todo esto es así, todo esto ha sido hecho, tanto la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo con el propósito de salvar al Salvador, como yo haber sido hecho el ejemplo de esa salvación para todas las generaciones venideras que se atreviesen a creer en Cristo como Salvador. Porque, fíjate, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso, ¿eh? Entonces, cuando nosotros miramos de nuevo el punto que se ha dicho, que el Espíritu Santo le gusta desde el principio poner la llave en la puerta para poder nosotros entrar en el entendimiento de lo que Él quiere darnos, ¿no? Y por lo tanto vemos cómo empieza la epístola desde el principio. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Gloria a Dios, que Dios es nuestro Salvador. Entonces, ahí comienza algo que se va a ver repetidamente en esta epístola. Y es que la epístola tiene muchos nombres o descripciones o títulos de Dios. Cuando decimos Dios, nos referimos al Padre. De otra manera, Dios el Padre, la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Dios que es invisible, el Dios eterno, el Dios que, como dice el versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos. Entonces tenemos que entrar en ese concepto, ¿verdad? Y lo que nos está diciendo aquí es que Dios ha sido y es el Rey de los siglos. En otras maneras, Dios y el imperio de Dios y el reino de Dios el Padre, no tiene principio ni tiene fin. Y es un dominio, es un imperio, es un reino que sigue a través de todas las épocas sin interrupción. Y que a través de todas las épocas, todo lo que sucede aquí en la tierra, aunque sea, pues, aún lo de Pablo, y Pablo siendo el primer enemigo, Dios lo permitió. El Dios que es el Rey de los siglos lo permitió. Y bueno, lo permitió y a un nivel, ¿con qué propósito lo permitió? Para tomar a ese mismo que era ese gran enemigo y hacerlo el ejemplo de lo que quiere decir
convertirse a nuestro Señor Jesucristo y creer en su salvación por su gracia y no por nuestras obras, por su gracia y no por la ley. Y aún entonces, todo ese tiempo que uno veía a ese Saulo, ¿no? Con toda esa enemistad y esa torturando, castigando, encarcelando, aún asesinando a creyentes. Uy. El Dios, Rey de los siglos, estaba sobre todo eso. Y ese Dios aún lo utilizó para algo que resonase para su gloria y la gloria de su Hijo y la salvación de los hombres hasta el fin de la época. Entonces, el libro está lleno de estos nombres o descripciones o títulos de Dios. Y queremos verlo un momentico. Fíjate que lo segundo que nos dice el versículo 2 es otro nombre de Dios. Él es Dios nuestro Padre. Imagínate ese concepto. Para nosotros a veces es más fácil, ¿no? Y si no nos cuidamos, pues es un concepto de Dios que nos viene fácil. Nos viene fácil porque lo hemos oído de que somos niños. Aún muchos de nosotros que no fuimos educados o criados en el Evangelio, sino fuimos criados en pues, el catolicismo y todo eso, pues te hablaba de Dios el Padre, ¿verdad? Entonces, no nos llega con el impacto que nos tiene que llegar la maravilla de lo que quiere decir que Dios es nuestro Padre. Y entonces ahí también tenemos un punto muy importante. El mundo de hoy le gusta decir que todos nosotros somos hijos de Dios. Eso no es cierto, ¿eh? Eso es mentira. Dios sí quiere ser padre de todas sus criaturas. Pero Juan capítulo 3, el mismo Señor Jesucristo lo puso muy claro, ¿no? ¿Verdad? Hay que nacer de nuevo. En otras maneras, todos los seres humanos son criaturas de Dios. Y como criaturas de Dios, nosotros nacimos en este mundo y aún aquí en esta reunión que tenemos personas, bueno, yo soy cubano. No todos los hispanos pueden ser cubanos y ser tan bendecidos como ser cubanos, ¿me entiendes? Algunos de vosotros son salvadoreños y guatemaltecos y hondureños. No, el punto que hago es que nosotros somos todos criaturas. Y como una criatura de Dios, Dios hace sus criaturas como Él quiere hacerlas. De cualquier manera que quieres hacerlas y las pones en Cuba o nacen en Guatemala o nacen en Honduras o nacen en El Salvador y algunos son gordos y otras son gordas y algunos son flacos y otros son flacas y algunos son morenos y otros son chele y otros son, bueno, mezcla y en el medio y ojos azules y ojos café y ojos verdes y Dios hace criaturas de todas maneras. Algunos nacen enanos. Y te garantizo que el enano, bueno, si te está diciendo la verdad, no se para y te dice, yo quise nacer enano. No, hombre. Ninguno de nosotros pusimos nuestras peticiones y nuestra orden de que cómo queríamos nacer antes de nacer, ¿no? De pronto un día, no sé a qué edad, a los 3 años de edad, ¿a qué edad tenías tú cuando primeramente tú te encontraste consciente de ti mismo? Aquí estoy, soy alguien. No sé si a los 3 años de edad, a los 4 años de edad, pero cuando te diste cuenta de aquí estoy, quién soy yo, pero yo soy un yo, y ya habían influencias y poderes que habían moldado, habían afectado tu identidad, que tú no tenías control ninguno sobre ella. Por lo tanto, Dios hace criaturas como Él quiere hacerlas. Pero ahora en Juan 3 le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, excepto un hombre nace de nuevo, no puede entrar en el reino.
Y como dice Juan, él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a esos le dio Dios potestad para ser hijos de Dios. Oh, la maravilla de nacer de nuevo y ser criatura. Mi voluntad no tenía nada que ver con eso. Pero para que la criatura pueda nacer de nuevo y convertirse en hijo de Dios, no solo Cristo tuvo que venir y Cristo tuvo que morir, sino eso jamás puede suceder sin tu propia voluntad, sin tú quererlo, sin tú desearlo y recibirlo. Y Dios jamás fuerza a nadie. No lo fuerza, aunque quiere ser padre. Y oh, la maravilla de que cuando una criatura viene al punto en su experiencia y en sus conceptos y en su entendimiento y sus pecados y de nuevo los problemas que tenemos todos como criaturas que hemos nacido en un mundo en ruin y hemos nacido con una naturaleza pecadora. Oh, la maravilla que cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, lo primero en ese aspecto que Dios, nuestro Salvador, nos da es el espíritu de su Hijo, por el cual toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo clama de corazón: ¡Abba, Padre! Dios es mi Padre. Maravilloso este Dios, maravillosos sus deseos, maravilloso la grandeza de las riquezas del Evangelio, de su gracia en su Hijo, que Él ha preparado para nosotros, porque Él es Dios nuestro Salvador y es Dios nuestro Padre. Entonces, como digo, el libro está lleno de estos nombres de Dios y estos títulos de Dios, y son unas cosas maravillosas de mirarlas y estudiarlas. Por ejemplo, el próximo nombre que se nos da de Dios es en el versículo 11. Y ahí él dice, Pablo, que este evangelio tan glorioso, este evangelio de tan grande gracia y riqueza para nuestra salvación, que viene de Dios, nuestro Padre, y obviamente, y de Cristo nuestro Señor, es según, versículo 11, el glorioso evangelio. ¿Por qué es un evangelio glorioso? Pues porque procede del Dios de la gloria. Ese es quien es. Y no solo procede del Dios de la gloria, que es Dios nuestro Salvador y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino es el evangelio según el Dios bendito. ¿Saben qué quiere decir la palabra bendito? Una palabra muy interesante. Es una palabra que primero se usa y la usó nuestro Señor Jesucristo en la predicación del Monte de los Olivos, ¿no? Bienaventurado es. Bienaventurado es. Y toda persona que entra en esta gran salvación, bienaventurado es. Pero la palabra bendito es la misma, ¿no? ¿Qué quiere decir el Dios bendito? La palabra quiere decir feliz, Dios contento, Dios alegre. Ay, me encanta eso. Que Dios es un Dios feliz. No es como nosotros, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo cuando me encuentro en dificultades,
Y ahí es el problema de utilizar esta palabra feliz, ¿no? Porque nuestra felicidad, cuando nosotros hablamos de nuestra felicidad, es algo que depende tanto de nuestras circunstancias, ¿verdad? Si las cosas nos van bien, pues, ¡ay, qué contento estoy, hombre! ¡Qué felicidad! Pero si de pronto me vienen los problemas y me encuentro bajo gran prueba y dificultad, pues ese concepto de felicidad cambia y se altera y de pronto nosotros, por ejemplo, en vez de sentirnos felices, nos sentimos amargos y desanimados y deprimidos. Uy, gloria a Dios, el Dios eterno, el Dios que es rey de los siglos, el Dios que es el mismo desde el principio, el presente y para siempre. Es un Dios feliz. Como me encanta el salmo que dice: a tu diestra hay placeres, felicidad para siempre. Oh, este Dios feliz, este Dios contento, este Dios alegre, ha hecho y ha dado tan grande Salvador, que aún ahora y aquí en la tierra, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ya hay algunos de los que han experimentado su gracia, han creído en Él y que comienzan a comportarse en vida y en el reino de Él como debemos de comportarnos. Somos personas que ya hasta cierto punto hemos probado, hemos experimentado de la felicidad eterna, del Dios feliz que ha diseñado este evangelio para al fin traer a una humanidad y a una humanidad bajo tanto dolor y tanto sufrimiento, y no solo ya hacer provisión mediante su Hijo y su Espíritu para que aún aquí en esta tierra y en estos cuerpos todavía pecaminosos tengamos un concepto de su felicidad, pero de que tenemos una esperanza de que este Dios glorioso, cuando provee evangelio, lo provee para que nos traiga al fin a una experiencia eterna en su presencia, llenos de gozo. Como yo me alegro que Dios es un Dios feliz. En la misma palabra se usa, fíjate un momentico, en Juan, para entrar en ese concepto, ¿verdad? En Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 17. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Y aquí, ánimo, hermanos, para seguir adelante, viviendo de acuerdo al evangelio de Dios nuestro Salvador, de Dios nuestro Padre, de Dios glorioso, del Dios de gozo, de felicidad. Y dice el Señor Jesucristo, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Qué esperanza más grande tenemos, ¿verdad? Aún aquí, en esta vida, de esta realidad, que aún hoy ya podemos experimentar algo de la maravilla, de esa felicidad que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendráis tribulación, pero regocijaos, yo he vencido al mundo. Y entonces también, como dice después Pablo en esta epístola, fíjate el capítulo 4, un momentico.
le dice así a Timoteo, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y esa palabra piedad, otra cosa que hacemos al estudiar una epístola, es buscar a ver si hay palabras que se repiten en esa epístola. Y una de las palabras que más se repite en esta epístola, creo que sucede 7 veces, es esta palabra piedad. Y es interesante entrar en qué significa esta palabra piedad. Y lo que quiere decir es buena reverencia. Y de los usos de la palabra piedad siempre significa una buena reverencia hacia Dios. Una reverencia buena a Él. Y tiene que ver con respetarle. La importancia de cuál nuestros conceptos de Dios son, de nuestro conocimiento de Dios verdadero, porque el concepto que nosotros tenemos de Dios y cómo Él es, eso es lo que nos produce un crecimiento de una reverencia buena, o que la reverencia de nuestra estimación de Él sea lo máximo de nuestro corazón. Porque esa reverencia a Él define lo que es la piedad, que más que nada afecta nuestro comportamiento. Entonces, uniendo ese concepto, ¿no es verdad?, a Él siendo el Dios bendito. Fíjate con entonces dice aquí en el capítulo 4, Pablo a Timoteo, versículo 18. Bueno, vamos a volver al 7, no 18, el 8. Vamos a volver al 7, por favor. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, para desarrollar en tu corazón, en tus pensamientos, en tus conceptos, una estimación reverencial de Dios. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces lo que está diciendo el apóstol no es que el ejercicio corporal no vale la pena. Lo que dice es que en comparación al beneficio que recibimos por el ejercicio de la piedad, y la palabra ejercicio aquí es la palabra que en griego se traduce a la gimnasia, a la disciplina de la gimnasia. En otras maneras, aquí no hay ¿cómo se dice? Magic wand, ¿sabes? Las brujas que tienen ese palito mágico, ¿no? Que aquí no hay palito mágico. Esto no es automático. Si nosotros vamos a crecer y desarrollar piedad, tenemos que ejercitarnos, tenemos que disciplinarnos a Él. No es algo que sucede automáticamente, que un día me despierto, ay, qué piadoso soy hoy. No, no es así. Tengo que, por mi reverencia a Dios y por mi reverencia a lo que Dios nos ha dado y concedido mediante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su gracia, su amor, lo que produce en nosotros las riquezas eternas, nos disciplinamos, hacemos gimnasia,
Hacemos ejercicio como uno que quiere ir a las Olimpiadas. El que quiere ir a las Olimpiadas tiene que disciplinarse, tiene que desarrollar una disciplina diariamente. Pues en ese aspecto tiene que despertarse temprano y dedicarse a la disciplina, aunque quiera o no quiera. No es algo que necesariamente depende de sus sentimientos. Pero el punto que hace el apóstol aquí es que esta disciplina hacia la piedad, hacia una reverencia buena hacia Dios, fíjate lo que dice, trae un beneficio que el ejercicio físico es de nada en comparación al beneficio que trae este ejercicio a la piedad. Versículo 8, déjame leerlo de nuevo. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y si te pones a analizar, ¿verdad? El que la piedad y el ejercicio a la piedad es algo que tiene promesa de la vida venidera. Ese no es el punto que está haciendo Pablo el apóstol aquí. El punto que está haciendo él aquí en este versículo es que si nosotros queremos obtener el mayor provecho, el mayor beneficio, el mayor gozo, satisfacción de esta vida presente, la manera de obtener lo más y lo más provechoso que esta vida presente nos puede dar y brindar a nuestras personas, al ser humano, es en esta vida dedicarse a la piedad. Claro que tiene un beneficio eterno. Claro que cuando lleguemos a la gloria, nadie se va a avergonzar ni nadie se va a arrepentir de todo ejercicio que hizo en vida actual hacia la piedad, porque lo vamos a disfrutar eternamente. Pero el punto del apóstol, y esto es tan importante para los jóvenes, para la juventud, esto es tan importante para nosotros aún todavía que estamos aquí en esta tierra, que la manera de lograr lo mejor que esta vida nos puede brindar es a través de la disciplina hacia la piedad, a desarrollar una reverencia buena, máxima. ¿A quién Dios es? Que nos produzca en nosotros fe, confianza, obviamente amor a tan grande Dios que mira lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Pero que nos produzca confianza en Él, que esa reverencia, esa piedad, eso es lo que significa la palabra en griego, afecte todas nuestras decisiones y todo lo que hacemos diariamente en el curso de nuestras vidas. Entonces, volviendo a estos conceptos, ¿no, verdad? La palabra que se repite tanto en este evangelio es eso, la piedad. ¿Y qué significa la piedad? Respeto hacia Dios, una reverencia máxima a Dios sobre todas las otras cosas a las que le tenemos reverencia, nuestra confianza pues en Dios. Entonces, acerca de estos nombres de Dios, vamos un momento rápido al capítulo 1, los nombres de Dios, Dios nuestro Salvador. Acuérdense, este es el Dios, esto es la divinidad, ¿verdad? Entonces, rápidamente, Dios nuestro Salvador, Dios nuestro Padre, Dios glorioso, Dios bendito,
Entonces, en el versículo 17, el Rey de los siglos, no también el soberano Rey, el que se sienta entronado sobre todo. Aun cuando entró el pecado, Dios lo sabía de antemano. Lo permitió. Dios tiene sus propósitos. Es Dios que, fíjate, Él es inmortal. Él es invisible. Él es único. Muy interesante. No solo es único, pero fíjate que es sabio. El Dios sabio. Este es un mundo muy complicado. Y la vida es una vida muy complicada en un mundo muy complicado con muchos impedimentos, con muchos obstáculos, con muchas decisiones. Solo hay un Dios sabio que es digno de tener mi confianza para dirigirme y llevarme y guiarme en vida. Reverencia a Dios. Entonces, sobre este concepto de reverencia a Dios, pensamos, ¿no? Bueno, y esta necesidad de que la criatura humana llegue a reverenciar a Dios, a tener una reverencia buena o mayor hacia Dios. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cuándo es que la humanidad perdió la criatura que le debe todo lo que es al Dios de los siglos, al Dios sabio? ¿Cuándo es que la criatura perdió esa reverencia a su creador? ¿Y cómo es que la perdió? ¿Y cuándo la perdió? Y ahí nos lleva a Génesis capítulo 3. Y ahí en Génesis capítulo 3, cuando comenzó el pecado, ¿verdad? Ahí cuando comenzó el pecado, en Génesis capítulo 3, ¿cómo comenzó? Comenzó por la influencia y la sugerencia diabólica al ser humano, que era posible no reverenciar a Dios sobre todas las cosas y por lo tanto obedecerle y confiar en él, no reverenciar a Dios como el único sabio, como el único que es Dios, que es rey sobre todas las cosas, sino creerse que podemos desobedecer a ese Dios y bajo nuestros propios conceptos y actitud, liberándonos de él y de su reino, de su gobierno, podemos lograr nosotros por nosotros mismos y nuestros razonamientos una bendición mejor y más grande de la que Dios va a hacer por nosotros si sencillamente nos mantenemos bajo él, reverenciándolo a él sobre todas las cosas. En otras maneras, la sugerencia que hay una voluntad en vida que nos trae mayor bendición que lo que Dios va a hacer por nosotros. Qué veneno más horrible, qué veneno más diabólico. Y ahí es donde el hombre se apartó de esa reverencia máxima. ¿Cómo es que Dios ha logrado recuperarla? ¿Cómo es que Dios ha logrado en esta humanidad rebelde, en esta humanidad llena de enemigos, en esta humanidad llena de incredulidad, bueno, como los Pablos, como los Saulos? ¿Cómo es que Dios ha logrado recuperar voluntariamente del corazón humano que se restablezca en el corazón humano una reverencia a Dios sobre todo? ¿Cómo lo hizo? Qué evangelio más maravilloso el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos a Primera de Timoteo,
fíjense, lo que ocasiona esta epístola. Y de nuevo la llave al principio, ¿verdad? La llave al principio. Lo que ocasiona esta epístola la tenemos en el versículo 3 del capítulo 1. Desde el principio, fíjate, que lo que ocasiona esta epístola es falsas enseñanzas acerca de la verdad, acerca de Dios. Y eso se repite a través de la epístola. Lo que ocasiona entonces la epístola es, versículo 3, como te rogué, Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pues el propósito de este mandamiento, perdóname, versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, cuando vamos al versículo 6 y 7, nos vemos un poco más acerca de qué doctrina mala, qué doctrina falsa, qué enseñanza falsa habían caído. Y dice así el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esa tendencia humana de enseñar, en el deseo humano de influenciar a otros y afectar el comportamiento de la gente en la iglesia, de utilizar los principios de la ley como si esa táctica y esos principios de la ley, que es lo que es la ley, si obedeces lo que se te dice, eres bendecido. Si desobedeces, eres castigado. Y estos tíos, estos hombres, querían enseñar en la iglesia y poner como primer principio de cómo desarrollar santidad y buen comportamiento en la iglesia los principios de la ley. Pero el problema de la ley son varios. Número uno, ese principio de que si obedeces, se te bendice. Y si no obedeces, se te castiga. Así es como se entrena a los animales, hombre. Así es como entrenamos a los perros en las casas nuestras. Así es como se entrenan los animales en los zoológicos y en los circos. Así no es como se desarrolla la santidad humana y la edificación humana. Así no es como se cambia el corazón. Y entonces, como dice Pablo, ¿verdad? Aquí, estos ni entienden lo que hablan ni lo que afirman. Y entonces sigue y dice, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y el mismo en Romanos capítulo 7 habla de que la ley es buena. Pero el problema de la ley no es que la ley es mala. No, la ley es buena. El malo soy yo. Y lo que está enseñando el apóstol desde el principio en esta epístola es que nuestros conceptos de Dios afecta cómo enseñamos en la iglesia. Nuestros conceptos de Dios y cómo Dios es afecta nuestra manera de enseñar en la iglesia.
y que nuestra enseñanza en la iglesia tiene todo que ver, si va a ser una enseñanza correcta, de tener un concepto verdadero de quién es Dios y cómo es Dios. Y por lo tanto, dice Pablo aquí en este capítulo, mírenme a mí. ¿Quién era yo? Yo era el primero. Yo era el enemigo mayor. ¿Y cómo me cambió Dios a mí? ¿Qué fue lo que me cambió? ¿La ley? No, hombre. Era la ley. Y mis conceptos de mi capacidad de guardar la ley, de que si esto trae bendición, yo lo puedo hacer. Y si que esto trae castigo, pues yo me voy a portar bien. Eso es lo que me llevaba a mí a un concepto de mí mismo que era enemigo a la verdad de nuestro Dios y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mírenme a mí. ¿Cómo es que Dios me convirtió? ¿Cómo es que Dios me cambió? ¿Cómo es que Dios me salvó? No fue a través de la ley, sino fue la ley lo que me hizo injuriador, violento, enemigo, pecador. No, le dijo cómo Dios me cambió. Me cambió de esta manera, versículo 12. Y ahí se pone él a sí mismo. Doy gracias al que me fortaleció. La ley no te fortalece. La ley lo que te debilita. La ley lo que hace es te quita toda fuerza para seguir adelante. Porque al fin, si la ley la vas a usar justamente y para el propósito de la ley, el propósito de la ley fue para demostrar que por las obras de la ley nadie jamás será justificado ni aceptado por Dios, y que a través de la ley nadie será más santo, porque la ley no demuestra santidad. La ley lo que demuestra es pecado. Por lo tanto, la ley ni nos puede justificar, ni tampoco por sus principios no puede santificar. ¿Cómo es que Dios santificó a Pablo? ¿Cómo es que Dios le ganó el corazón de Pablo? ¿Cómo es que Dios no solo le dio a Pablo un concepto adecuado de cómo él era, sino de que puso en él una reverencia a este Dios tan grande? Lo hizo de esta forma, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Imagínate tú, el enemigo mayor fue la gracia de Dios que lo convirtió en uno de los santos, más maravillosos que jamás ha caminado sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo Dios nuestro Salvador, poniéndolo en el ministerio aún desde el principio en su conversión. La gracia de Dios, aunque él antes había sido lo que era, versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a los enemigos, a los incrédulos, a los violentos, a los injuriadores, a los perseguidores, a los blasfemos. Y por lo tanto, yo soy el primero. Gloria a Dios por la gracia que está en nuestro Señor Jesucristo. Los conceptos que tenemos de cómo es Dios afectan nuestro comportamiento en la iglesia y la doctrina y la manera en que enseñamos en la iglesia. Que Dios nos ayude
a captar dónde está el poder de Dios para nuestra salvación. Es mediante la fe y el amor y la gracia que están en Jesucristo, nuestro Salvador, que salvó a Pablo el primero para que se destaque para siempre que Dios, nuestro Salvador, envió a su Hijo para salvar a los pecadores. Que Dios nos ayude a mantener esa pos siempre delante de Él. Toda la gloria a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí paro. Muchas gracias, hermano.